mucho amor. También tengo algún... Habíamos contado al principio del programa que íbamos a hablar de letras. Cuánto lo que escribimos habla por nosotros más allá de lo que ponemos en el papel. Está con nosotros la profesora Roxana Vidoglio, perito grafóloga, diplomada en capacitación docente en neurociencias. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, queríamos hablar de las letras y cuánto dicen ellas. Vamos a contar que la profesora Vidoglio, así está bien dicho, ¿no? Correcto. Estuvo en su momento con Barreda, el aporte que hizo a la causa y a la investigación fue muy importante. Hoy ese material puede ser utilizado en congresos, tenés la autorización como para utilizar ese material en distintos congresos. Sí, exactamente. En realidad es una investigación que hice en forma personal tras las pericias, tomando las pericias que se efectuaron durante el proceso. Y bueno, me entrevisté con Barreda y tengo la autorización por escrito de él de poder difundir las características. A ver, y por ejemplo, de lo que nos puedas decir, teniendo en cuenta que es un caso público y que todo el mundo conoce, ¿qué es lo que vos detectaste enseguida de su personalidad a través de su letra? Bueno, con respecto a eso, lo que detecté es que había justamente una compatibilidad con alguna de las pericias, tanto oficiales como de parte. Sí. Con respecto a lo que se hablaba de las caracteropatías paranoicas, del delirio de reivindicación. En su momento circulaban por internet una serie de escritos de Barreda que eran contemporáneos al momento del hecho y posteriores a 3 años. Y lo primero que me llamó la atención, no sé si están en las escrituras de Barreda. Ahora vamos a ir mostrando. Bien. Era que había una notable diferencia, que Barreda en realidad había hecho una notable regresión en su escritura al momento del hecho. Y esto significa que entró en un estado de primitivismo, que bueno, que hubo un brote psicótico. Había una notable diferencia, por lo tanto se podía objetivar esto desde su escritura, desde su impronta gráfica. Cuando me entrevisté con él, él mismo me confirmó que esa escritura de la cual la que circulaba en internet era propia y que correspondía a 48 horas del hecho, por lo tanto estábamos en el tiempo. Y que las otras escrituras que circulaban eran justamente posteriores a 3 años. De modo que uno podía objetivar estas características, ¿no? De que había una notable diferencia, de que a esos 3 años posteriores se podía ver en un estado más normal, más compensado el cuadro. Las caracteropatías paranoicas tienen que ver con un desarrollo insidioso de la personalidad, una construcción de un delirio que se va haciendo, se va desarrollando en el tiempo. O sea, a ver, separándonos un poquito del tema de Barreda puntualmente, ¿la letra muestra rasgos que vienen con uno desde el inicio y va cambiando? Exactamente, es decir, lo que sucede es que nosotros tenemos un factor constitucional que se puede objetivar en la escritura, en todas las escrituras de cada ser humano, y después están los factores ambientales y los factores desencadenantes. Todo esto se ve en la semiología gráfica del caso de Barreda. En realidad uno fue viendo que el cuadro se fue cristalizando en el tiempo, se fue haciendo más rígido grafológicamente hablando y se fue descompensando cada vez más. Nosotros tenemos algunos aspectos gráficos que denotan estas descompensaciones, por ejemplo, las proporciones de los trazos. Barreda tiene una notable desproporción, tanto en la esfera intelectual, ideativa, de la fantasía, del plano de la construcción, del delirio, que es compatible con eso, y la esfera instintiva, primitiva, pulsional, de todo lo que es la pulsión de muerte. Entonces, esto se puede ver notablemente. La proporción de los trazos y de las longitudes que cada uno de nosotros efectuamos es correspondiente a la proporción dimensional del impulso que lo origina. Si nosotros nos extendemos hacia la zona superior en nuestros trazados, tiene que ver con la esfera ideativa, del pensamiento, de la imaginación. Y Barreda tiene una notable desproporción en su escritura. Y además de eso, tiene unas letras, que en grafología se llaman letras reflejas, que tienen que ver con el tipo de construcción del delirio, que nos hablan de eso, que nos están informando de eso. Que son letras como... En el caso de Barreda tienen que ver con esta reivindicación que hacía el cuadro de la figura del pater familias, justamente, lo cual no es un dato menor. Pero esas letras coinciden exactamente con eso. Exactamente. Se sabe que letras de determinada forma tienen que ver con una reivindicación, en este caso, de este tipo de figuras. Exactamente. Nosotros vamos construyendo una hipótesis de trabajo. Y después del shock, digo, del hecho en sí, ¿también hay una modificación en lo que hace a su escritura? Porque obviamente
el estado de shock puede hacer cambiar Sí, justamente esto es lo que había observado, que había evidentemente un brote en ese momento, había una fragmentación psíquica presente en sus escritos. Ajá. Que lo decís y eso es objetivable. Porque digo, si en ese caso está al lado de, por ejemplo, un especialista y escribe algo, vos podés darte cuenta que una persona está en una situación, no digo por cometer un hecho de tal atrocidad, pero sí de desequilibrio emocional, por ejemplo. Correcto. A través de su letra. Exactamente. De hecho, es muy utilizado hoy en día para selección de personal, por ejemplo. Claro. Que es muy útil a esos Hoy casi efectos. todas las empresas, ¿no?, recurren a Exactamente, la grafología. sí, empresas de salud, inclusive, porque la escritura lo que te muestra también es toda tu impronta energética. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, para saber, digo, en el caso de los pacientes con alta presión se le llama el miedo al guardapolvo blanco? Digo, la persona que va a buscar un trabajo, por ejemplo, no siempre la letra te sale, o cuando estás firmando algo importante, no siempre sale firmar como firma uno habitualmente si es una cosa del cuaderno de los chicos del colegio, por ejemplo. ¿Cuándo va a firmar algo que es mucho más importante? Exactamente, de hecho todo lo que es reacción emocional ante distintos niveles de estrés comporta un determinado cambio en los procesos mentales, en alteraciones neuroquímicas. Ahí se ve justamente la ruptura, la escisión. En este caso estamos viendo todo lo que es el hiperligado que hacían sus firmas, sus sobrealzados, que tienen que ver con esta continuidad en el pensamiento rumiante, el hiperligado, ese hiperligado que hacía. Después las desproporciones en la letra P, que es la del padre, la D, que es la familia, madre, padre, figura que tiene que ver con los padres, ¿no? Con la construcción de una familia. Si el caso de Barreda nunca hubiese tenido un desencadenante como el que todos conocimos, de todos modos vos te hubieses dado cuenta que tenía estas, no sé, estas figuras como tan fuertes en su psicología. Esa semiología gráfica se hubiera reconocido, se hubiera podido objetivar esta construcción caracterológica, este desarrollo insidioso, cronificado en el tiempo, y se hubiera podido prevenir. Ajá. ¿Qué pasa con los médicos, por ejemplo? Que todos decimos se escriben mal porque están apurados o escriben que no se les entiende nada porque están apurados y en realidad, digamos, están bajo una situación de estrés permanente. Sí, el médico desarrolló un tipo de caligrafía que es muy propia a las dinámicas que tienen que ver con su accionar, con su desarrollo interpersonal. Tiene que ver, por un lado, esa ilegibilidad y esa rapidez la adquieren por efecto de lo ambiental en su formación de médicos que tienen que escribir muy rápido. Eso por un lado. Y por el otro lado, muchas veces tiene que ver con esa necesidad, esa disociación instrumental que viene con esta necesidad de descomprometerse emocional y afectivamente del paciente para poder ser más objetivo. Claro. Entonces es como una deformación profesional. Bueno, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que escribe? ¿Sobre el renglón, arriba o debajo? Claro, el tema es que sobre el renglón, de acuerdo a cómo esté combinado con otras características gráficas, podemos decir qué significa puntualmente. Claro. ¿Sí? Esto de recortar, hacer recortes genéricos, por ahí no es lo más adecuado. Lo mejor es ver una escritura global. Claro, ¿no? construir una hipótesis. Digo, lo mismo con los que escriben más tendiendo hacia la derecha, con la letra volcada hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro, eso tenemos que ver con qué combina. Si esa inclinación a derecha combina con una escritura angulosa, significa que uno va hacia el otro en esa necesidad de combatirlo, de dominarlo. En cambio, si es con una escritura curva, tiene que ver con una cuestión más adaptativa y de vínculo más gregario, ¿no? Esta necesidad más gregaria. Más lejos o cerca del margen, vos decime lo que se puede llegar a hacer en una combinación y lo que no, que me decís, no son cosas muy... Bien, con respecto a más lejos o cerca del margen, podemos hablar margen izquierdo, que tiene que ver con el pasado, la familia, la madre. Y esto tiene que ver también con niveles de autonomía. Un niño que escribe pegado al margen es normal, porque está pegado a la mamá y todavía necesita esa contención. Pero un adulto nos está hablando que hay cierta dependencia o que pueden haber algunos rasgos que tienen que ver con algún tipo de nostalgia hacia el pasado, de necesidad de... ¿Qué pasa con los que combinan letras cursivas con letras de imprenta? Depende de la forma en que es combinada. Por ejemplo, la letra cursiva con la letra de imprenta combinada se llama tipografiada. Hay tipografías y tipografías. Esta que vemos ahora, que es imprenta, es esta que es infladita. Esta es muy particular porque nos habla, primero, en una persona adulta es redonda, y la escritura redonda tiene que ver
con la madurez, Sí. con la falta de madurez, o sea Sí. que no es la más esperable. Sí. Encima es desproporcionada, con lo cual están involucrados los niveles de objetividad. Sí. Es una escritura subjetiva, por lo menos, por lo tanto va a haber un predominio de la fantasía. Sí. ¿Sí? Y Bien. va a estar comprometida la percepción. Ajá. No al punto de perder el criterio de realidad, pero sí al punto de percibir la realidad de un modo desajustado. Ajá, pero no quiere decir nada combinar, escribir en una misma palabra, por ejemplo. No, a veces tiene que ver con un nivel intelectual, hay que ver cómo se combina. Ajá. Ay, qué La forma que se interesante. hace, sí. Qué interesante, qué ganas que me da de no sé, me da un poco de miedo hacerlo en público. ¿Para qué cosas, además de para lo que es un trabajo o para lo que es obviamente para la justicia? Sí, Digo, hoy la justicia exactamente. siempre se apoya en un especialista. en Sí, hoy en día grafología. se está incorporando muchísimo más por estas cuestiones de que es preventiva, de que puede objetivar perfiles psicopáticos, Sí. perfiles criminales. ¿Te pasó alguna vez de ver algo, y cierro con esto, de ver algo en tu vida personal, no lo sé, de ver una escritura que vos decís, ay, y que eso te afectara en tu relación interpersonal con otro, sin que tal vez la persona después, no sé, el vínculo pasó o te demostró que lo que pensabas era así? Sí, Yo sí, ya lo veía en la letra. Suele suceder. Uno trata de no invadir la intimidad del otro, ¿no? Sí. Porque obviamente uno es profesional en la materia y trata de no mirar para no invadir. Claro. No debería hacerlo, pero sí, suele suceder que en los vínculos Es más tremendo, cercanos... para la vida personal es tremendo, Sí, porque sí. te firman algo, te escriben algo, y por eso sí. nosotros venimos con todo escrito a máquina. Sí, dijimos. porque la O sea, escritura, cosa de la escritura lo que intimidarlo. muestra es todo lo que recoge el sistema nervioso de nuestra pluralidad de sistemas. Psíquico, emocional, afectivo, gestión límbica. En esto también entran los que hacen corazoncitos, rayitas, cuadraditos. Claro, esos son los estrellitas. garabatos inconscientes. sí. Te vamos a invitar otra vez para, Bueno, para cómo no, hacer esto. cuando Y quieras. tal vez, yo no, pero ponemos algunos del equipo, los ponemos. No, y yo también me comprometo. Gracias No, a por vos, haber a venido. vos. Un Muchas gusto. gracias.